Bien, compañeros y compañeras, vamos a dar comienzo al acto del 1 de mayo. Insistir, por favor, en que mantengamos las medidas de seguridad. Buenos días y bienvenidos una vez más a la celebración del 1 de mayo que UPOA y el PSPA vuelven a convocar un año más sin faltar a nuestra cita con la historia. Una cita que el año pasado no pudimos realizar por culpa de esta maldita pandemia que nos asola y que tantas vidas se ha llevado ya. Que no nos permitió convocar el año pasado, pero que hoy retomamos de nuevo. No podemos comenzar mi intervención sin hacer mención una vez más a las personas, a los valientes de la clase obrera que dieron su vida luchando por sus justas reivindicaciones. El mundo completo sabe que el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador, fecha que es celebrada en todos los países. Sin embargo, aún son pocos los que conocen lo que realmente se conmemora este día, ya que más de un día de celebración es un día de lucha. A los mártires de Chicago les debemos que este día sea libre. Ellos lucharon para que el horario laboral fuera de 8 horas y no de 12 a 16. Si bien en 1968 el presidente Andrew Johnson convirtió en ley que la jornada laboral fuera de 8 horas diarias, algunas ciudades fueron reacias a aplicar esta norma, entre ellas Chicago, epicentro de la industrialización por el desarrollo del ferrocarril. Ante esta negativa, el 1 de mayo de 1886, un grupo de sindicalistas realizó una manifestación pacífica en Hyde Market Square, conocida como Plaza de la Ciudad. Sin embargo, un desconocido lanzó una bomba a quienes intentaban detener esta manifestación, provocando la muerte de varias personas. Este hecho, que se denominó la revuelta de Hyde Market, terminó con 31 de los trabajadores acusados, 5 de ellos condenados a la horca y 3 a prisión. Estas 8 personas se convirtieron en los mártires de Chicago, quienes lograron con su lucha la reducción del horario laboral a 8 horas diarias en 1889, en París. Fue instaurado el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Como podemos comprobar a través del hilo de la historia, compañeros y compañeras, gracias a las luchas de los valientes obreros de los siglos XIX y XX, hoy la ley ampara la justa reivindicación de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 de descanso, que sabemos que no se cumplen del todo porque lamentablemente a día de hoy la explotación del hombre por el hombre sigue vigente y son abundantes los motivos para seguir la lucha tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Resulta asombroso constatar cómo la precariedad laboral se ha introducido en nuestras vidas sin que exista ya en el imaginario futuro ni en el recuerdo reciente ninguna otra forma de entender el trabajo asalariado. El empleo estable y digno ha quedado reducido a una quimera al alcance de tan solo unos pocos afortunados. Una precariedad que habría que dividir en dos: la legal, auspiciada por una legislación y una cultura que promociona a la empresa y por encima de los derechos de las personas, y que se ha ido tejiendo a través de las sucesivas reformas laborales; y la ilegal, que se materializa cuando la empresa ofrece empleos que aún mucho menos derechos que los que concede la ya exigua legalización. Una persona que acceda ahora al mercado laboral tiene plenamente interiorizado que solo será mercancía sin derechos y que tendrá que competir con otras en su misma situación por un trabajo temporal, muchas veces a tiempo parcial, casi siempre en fraude de ley, con un sueldo inferior al establecido en los convenios, trabajando más horas que las fijadas en su contrato, si es que se tiene contrato, y siempre a expensas de ser despedida por cualquier razón. Y si esa persona es mujer o migrante, todo ello se ve aumentado, añadiéndole además en muchos casos el acoso y la discriminación sexual o racial. Esto ocurre en un sistema político que pretende llamarse democrático y que además, a la vista de todo el mundo, todos los poderes son conscientes de que esa precariedad no solo existe, sino que es imprescindible para el buen funcionamiento de la economía, único valor sacrosanto del Estado neoliberal. Ocurre a la vista de la clase política, sea cual sea su signo, que ha promovido las diversas contrarreformas laborales, sucedidas desde los años 90 del siglo pasado, y que a fecha de hoy se niega a derogar la última del 2012, a pesar, eso sí, que llevarlo en sus programas electorales. El gobierno de Pedro Sánchez nada ha hecho para derogar la última, es más, ni ha hecho ni lo va a hacer,
porque aquí quien manda no es el gobierno, es el capital y la corrupción. Ocurre a la vista de la administración pública, cuyo índice de precariedad es ya tan alto como en la empresa privada. Ocurre a la vista también de la administración laboral, que mantiene bajo mínimo a los servicios de inspección de trabajo de forma totalmente intencionada para evitar que ese fraude aflore. Ocurre a la vista del sistema judicial, impasible ante las demoras que se están dando en los juzgados de lo social y que puede llegar a 2 o 3 años para la celebración de un juicio por despido o por una reclamación de cantidad. Y ocurre también a la vista de los propios jueces, que con una clara actitud pro-empresarial fallan sistemáticamente en contra de las peticiones de los trabajadores, por muy justas que éstas sean, cuando pueden poner en peligro la continuidad de la empresa. La precariedad, tanto legal como ilegal, ha llegado a todos los sectores y es la norma, tanto en el empleo público como privado. Todos los nuevos tipos de empleo derivados de los avances de la tecnología digital, la comunicación o el transporte son precarios. Los empleos en sanidad, cuidados, dependencia, lo son igualmente, mientras el empleo en el hogar o en el campo se mantiene en muchos casos en situación de flagrante esclavitud. Las personas con trabajos esenciales, que durante los meses del confinamiento fueron tan aplaudidas, siguen teniendo condiciones precarias, cuando no de franca explotación, sin que haya movido un dedo para cambiar esta situación. Este es el mercado al que se incorporan las personas jóvenes que se han formado para satisfacer las necesidades de las empresas, no de las personas ni del conjunto de la sociedad, en el que poco más de la mitad de ellas consigue algún empleo precario, mientras que el resto va directamente al paro. Quienes trabajan, lo primero que aprenden es que hacer sindicalismo es atentar contra la empresa. Quienes están en el paro ven que nadie se preocupa de ellas, más que para seguir manteniéndolas como mano de obra barata, de reserva, culpabilizándolas de no saber aprovechar las oportunidades. Nueva forma de explotación, compañeros y compañeras. En este ambiente no es de extrañar el ascenso del fascismo, ante el fracaso reiterado de los gobiernos que desaprovechan todas las oportunidades que se les presentan para apostar de verdad por un modelo social dirigido a mejorar la vida de las personas y no a proteger los ingresos de los accionistas. Compañeros y compañeras, no habíamos salido de la crisis del 2008, donde todos los medios del Estado, es decir, todo el país, se pusieron a disposición de la banca y de las grandes multinacionales. Esta crisis del sistema económico, político y social mercantilista le sirvió a la Unión Europea para que en España se redujeran los costes del despido un 75%, o más, dependiendo de lo que significaran los salarios de tramitación. Mientras se gastaba en la hucha de las pensiones más de 70.000 millones de euros en cuestiones ajenas a las pensiones. Realizaron una contrarreforma de las mismas que está llevando a retrasar la jubilación hasta los 67 años y aumentando el número de años para el cálculo de la pensión hasta los 25 años. Los salarios fueron bajados en picado, muchísimos por debajo de los 1.000 euros. Aumentaron los impuestos al consumo del IVA y bajaron los impuestos a los beneficios de la patronal, los cuales, cómo no, permanecen ocultos en gran medida en paraísos fiscales. Más de 70.000 millones de euros fueron destinados a la banca. Financiación a fondo perdido que, por supuesto, pagamos la clase trabajadora y las rentas del trabajo. Lo peor de todo, compañeros y compañeras, es que la corrupción, como prolongación del franquismo, sigue instalada en las instituciones. Especial virulencia ha tenido con los gobiernos de Rajoy. Ayuntamientos que han sido literalmente desmantelados para donárselo a las empresas que antes hacían la obra civil. Ahora han tomado sectores como la recogida de los residuos sólidos urbanos, la limpieza viaria, la ayuda a domicilio, el mantenimiento de las ciudades y pueblos, el cuidado de las zonas verdes. A la vez se ha desmantelado todo el sistema público de servicios. Las diputaciones, exactamente igual, incluida la privatización de la distribución y la gestión del agua.
las comunidades autónomas involucrando a los sindicatos corruptos en los cursos de formación, que son una auténtica deformación del sistema público de la formación profesional, para que las grandes empresas que se encargan de representar a los trabajadores, o sea, Comisión Obrera y UGT, tengan su red económica y clientelar y cogen de los beneplácitos del sistema, robando de los impuestos y de las nóminas de los trabajadores mediante la formación continua. Es escandaloso, compañeros y compañeras, cómo son los laboratorios los que de forma mercantilista están marcando la pauta para la lucha contra el COVID-19, en función de sus propios intereses y no de la salud de la población mundial, y cómo la Unión Europea no tiene autoridad ninguna para ejercer el dominio sobre la estrategia a seguir, ningún tipo de autoridad política, porque los dirigentes de la Unión Europea están puestos ahí precisamente para defender los intereses de las empresas, entre otros de los laboratorios, claro está. No nos olvidemos de las pensiones. Cada vez nos va a costar más sacrificio llegar a la edad de jubilación y conseguirla. Y después, cuando la tengamos para mal vivir, porque evidentemente el nivel de vida, la subida de precios, nada más en lo que llevamos de años sobre la energía eléctrica y los combustibles fósiles, han subido de forma muy desproporcionada con respecto al 0,90 que han subido las pensiones, y que en muchos casos ha representado una bajada, puesto que les ha subido el nivel impositivo. Van a venir 140.000 millones de euros de Europa en los próximos 6 años. ¿Sabéis quién va a devolverlos con intereses, verdad, compañeros? Los trabajadores. Los empresarios dicen, y el gobierno ejecuta lo que ellos dicen, que de pagar impuestos nada y de subvenciones todas. Es decir, que paguemos los que menos tenemos y que la subvención a las empresas, igual que a la enseñanza privada, salga de los impuestos que pagamos los trabajadores. Cualquier multinacional, como el Corte Inglés, por ejemplo, Repsol, etcétera, pagan de impuestos de sociedades entre un 1 y un 7%, como máximo, de lo que declaran. Cualquier renta del trabajo de 22.000 euros al año paga un 13%. Esa es la fiscalidad progresiva de la que habla la mentira de la Constitución que existe en España. Por supuesto que están aprovechando el capital para reorganizar la producción y sacar más beneficios. No le han dado una vuelta de tuerca, le han dado varias. El teletrabajo es un error que lleva a los trabajadores al individualismo y que terminarán por esa vía siendo autónomos. Están aprovechando para derivar todo lo que pueden la sanidad privada, mientras los ambulatorios permanecen semicerrados. Están aprovechando para que aumente el consumo del hogar, que es lo que les deja grandes beneficios al capital, para una nueva contrarreforma de las pensiones y un nuevo estatuto contra los trabajadores. Los sindicatos y organizaciones obreras que seguimos negándonos a aceptar la lógica del capitalismo, reivindicamos en este 1 de mayo algunas medidas imprescindibles para no seguir deteriorando la situación de la clase trabajadora en su conjunto, como por ejemplo la implantación de una renta básica universal para luchar contra la exclusión social sin culpabilizar de su situación a quienes tienen menos recursos. La derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 para contener la explotación y la desregularización laboral. Poner freno y revertir las privatizaciones de servicios y la subcontratación en los servicios públicos, especialmente en la sanidad y en la educación, exigiendo una creación de empleo público de acuerdo a las necesidades sociales, estable y de calidad, recordando de nuevo cómo ha puesto de manifiesto la pandemia que se trata de una inversión y no de un gasto. Una apuesta seria de las administraciones para eliminar la brecha salarial de género, el cambio de rumbo en las políticas activas de empleo, convertida en otra herramienta de culpabilización y discriminación. La derogación de la ley de extranjería, el cierre de los CIE y la derogación de la ley Mordaza, que nos mantienen sumergidos en un Estado represivo que criminaliza la movilización y el derecho a la libertad de expresión, merced a la cual existen presos en esta democracia plena. La elevación de las pensiones mínimas y su revalorización automática al IPC. La integración de las empleadas de hogar en el régimen general de la Seguridad Social y la municipalización de la ayuda a domicilio.
el aumento de la inspección de trabajo en los sectores más precarizados como el del campo o la eliminación del fraude de los falsos autónomos. Pero todas estas reivindicaciones, compañeros, solo pueden ser un primer paso para la creación de una nueva economía que transforme las relaciones sociales hacia modelos cooperativos y de apoyo mutuo, cuyo objetivo sea el bienestar de las personas y la preparación para la situación que impone el cambio climático y de la que el coronavirus no es más que un anuncio. Para ello, hemos de pensar más allá de lo que se considera posible. Hemos de seguir pidiendo lo imposible. Necesitamos unirnos para diseñar una forma de relación social y económica que rompa definitivamente con el capitalismo, incluido ese que hemos interiorizado en nuestra práctica habitual, al igual que ocurre con el machismo o el racismo. Para ello es necesario unificar las luchas, no para diluirlas, sino para amplificarlas y dirigirlas contra el enemigo común que es el capital. No hay ningún horizonte imaginable de justicia social que no esté basado en una clase obrera organizada, pero a la clase trabajadora nadie va a regalarnos nada, ni el Estado, ni las empresas, ni los medios de comunicación. La jornada de 8 horas, cuyo centenario se celebra hace poco, no fue fruto de la concertación, ni de negocios arreglados en los despachos, sino de la huelga, la determinación y el sacrificio de las obreras, como bien hemos dicho antes, compañeros y compañeras. Por eso hemos de esforzarnos todos y todas en conseguir llevar la situación laboral que vivimos a primera página. Para conseguirlo será necesario ocupar las calles, las mentes y los corazones de aquellas personas que aún no se resignan y que están dispuestas a luchar. No me quiero despedir sin antes trasladaros el saludo que nos envía la Federación Sindical Mundial en el día de hoy, compañeros y compañeras, por este 1 de mayo. No me quiero extender más, voy a dar paso y voy a dar la palabra a mi compañero Antonio Solera, secretario político y portavoz de UPO en el Ayuntamiento. Una vez más, afortunadamente estamos aquí después de la pandemia, compañeros y compañeras, después del confinamiento. Todavía no hemos vencido la pandemia, pero la venceremos. Lo mismo que tenemos que vencer a esta lucha que tenemos contra el capital, contra el enemigo, que no es otro que el abuso contra el trabajador. Compañeros y compañeras, ¡viva la clase obrera! ¡Viva el 1 de mayo! ¡Venceremos! Buenas tardes, compañeros y compañeras. En primer lugar, os recuerdo la obligación de cumplir con la norma sanitaria del distanciamiento de 1,5 metros y la obligación de utilizar la mascarilla, el gel hidroalcohólico que tenéis aquí a vuestra disposición, porque así nos lo recuerdan cada 10 minutos a nosotros. Otros pueden hacer manifestaciones masivas sin ningún tipo de cumplimiento de las obligaciones sanitarias, pero a nosotros a través de la intimidación, de la advertencia, nos lo sitúan sobre la mesa, ¿no? Cuidadito, que hay que cumplir las condiciones sanitarias, si no, pues se impondrán las sanciones correspondientes. Por eso os pedimos, por favor, que cumplamos con ellas. En primer lugar, compañeros y compañeras, queremos hacer en nombre de Unidad Popular de Aguilar y del PSPA y su juventud un reconocimiento público a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que han estado en primera fila dejándose lo mejor que tienen en la lucha contra esta pandemia. Un fuerte agradecimiento para ellos y ellas a todos los sectores que, empezando por la sanidad, están cuidando de todos y de todas nosotras. Una vez más se ha demostrado la fuerte necesidad de tener una sanidad pública, gratuita y universal al servicio de la mayoría social y no las sucesivas privatizaciones que se han ido haciendo de esta en beneficio de los grandes monopolios y de las que se han demostrado no servir para nada. Compañeros y compañeras, estamos ante un nuevo 1 de mayo. Movilizarse el 1 de mayo no es una cuestión de nostalgia o de tradición, es una necesidad que tenemos los trabajadores y trabajadoras
ni es un día de fiesta, ni es un día de peroles. Debe de ser un día donde reivindiquemos nuestros derechos, donde denunciemos las políticas que las diferentes administraciones no atienden descaradamente los intereses del pueblo y denunciar públicamente a aquellos y aquellas que las elecciones prometen una cosa, pero cuando gobiernan hacen todo lo contrario o simplemente no cumplen. A pesar de que en 2020 el mundo se paró por una pandemia mundial, no pudimos conmemorar esta fecha por primera vez en estos 40 años de democracia por estar confinados. Pero queremos continuar ese camino que la clase obrera nos marcó hace más de un siglo, para seguir tomando la calle, para exigir el nivel laboral, la derogación de las dos reformas laborales, la de 2010 del PP y la de 2012 del PSOE, para la derogación de la ley Mordaza, para recuperar nuestros derechos y libertades robados con la excusa de la crisis anterior y aún no restaurados, para exigir volver a la senda de la negociación colectiva en todos los convenios provinciales, para contratos estables, para subidas salariales, para acabar con la precariedad consecuencia de estas reformas laborales. Derogar, compañeros y compañeras, la reforma de las pensiones de 2013, revalorizar el salario mínimo interprofesional este año y la recuperación de los servicios públicos son reivindicaciones que hoy, 1 de mayo, tenemos que venir a todas las plazas de nuestro país a reivindicar, porque son derechos que no han sido quitados. Y los que hoy están los que están gobernando, los que se llaman el gobierno más progresista de la historia, no han sido capaces de cumplir con su programa y derogar todas estas leyes regresivas contra los trabajadores y trabajadoras. Las pensiones públicas son patrimonio de la clase obrera, una conquista, no un favor que nos hicieron, una conquista de los trabajadores y trabajadoras. Por eso exigimos que se derogue la reforma de 2013 aprobada unilateralmente por el PP y que supuso la pérdida del poder adquisitivo de los y las pensionistas, así como recortes importantes en las futuras pensiones por el factor de sostenibilidad que tantas veces hemos explicado. Exigimos su derogación y que las pensiones estén garantizadas en el sistema público de pensiones, pues son sostenibles, así como unas pensiones dignas que garanticen la vida de nuestros mayores después de toda una vida laboral. Este 1 de mayo de 2021, la clase obrera se enfrenta a muchas dificultades agravadas por la pandemia del COVID-19. Y es que las cifras no mienten. Más de 4 millones de parados, cientos de miles de familias expulsadas de su vivienda, una juventud sobreexplotada en condiciones contractuales fraudulentas o forzada al exilio ante una falta de futuro laboral, una tasa de pobreza infantil del 20%, una sanidad y servicios sociales públicos desmantelados para convertirlos en negocios rentables para el capital privado y de los que solo harán uso quienes puedan pagarlo. Una mujer trabajadora forzada a volver a ocupar el rol tradicional en el hogar y cuidado familiar, que es donde el capitalismo pretende recluirla. Hoy, 8,5 millones de personas en España están en situación de exclusión social. Más de 5 millones sufren situación de exclusión social severa y más de 1.800.000 personas forman el grupo de los expulsados con mayor necesidad de intervención urgente. En 2020, compañeros y compañeras, se desahuciaron 29.000 familias y hay 97.400 ejecuciones de embargo hipotecarios pendientes. Son solo algunos ejemplos. A estos 4 millones de trabajadores y trabajadoras en paro hay que sumar 1 millón más que está en ERTE. Muchos de ellos se convertirán en ERES.
como ya estamos viendo a lo largo y ancho de nuestro país. Uno de los primeros, la banca, que ya ha anunciado el despido de más de 17.000 trabajadores, a pesar de que sus directivos ganan sueldos millonarios, a pesar de darle los diferentes gobiernos un rescate de más de 600.000 millones de euros, de los cuales no han devuelto ni un céntimo. Somos la clase obrera quienes sufrimos las consecuencias de esta crisis y solo la clase obrera garantizará organizada que pueda revertir esta actual situación. Trabajadores y trabajadoras, no podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando que la situación mejore, porque no va a mejorar sola si no la mejoramos nosotros. No podemos seguir confiando en quienes nos prometieron en las plazas del megáfono, del volvernos los derechos arrebatados, y una vez cuando ya se han encontrado en las instituciones, se empiezan a trabajar servicios del capitalismo. Los 140.000 millones de los fondos de recuperación que han dado la Unión Europea no van a significar sino más dependencia subsidiaria de España con respecto a Europa. Las grandes empresas del Estado español ya han presentado el 200% de ese rescate de 140.000 millones de euros. ¿Cuánto llegará de eso a la clase obrera? Absolutamente nada. Es para rescatar empresas, es para la oligarquía, es para la gran burguesía de este país. Se hace necesario, desde nuestro punto de vista, que este país ponga en marcha urgentemente ese gobierno llamado el más progresista de la historia. Un plan urgente de emergencia social que vaya desde la prestación indefinida de desempleo para todos los trabajadores y trabajadoras en paro hasta garantizar que ningún trabajador ni trabajadora sea expulsado de su casa por quedarse en paro y no poder pagar la hipoteca. Y hasta conseguir, como lo hicimos UPOA en este pueblo, mientras otros negociaban sueldos, nosotros negociamos que hubiera un comedor escolar que garantizara que todos los niños y niñas de este pueblo de 3 a 16 años tuvieran 3 comidas diarias de lunes a domingo. Eso es lo que nosotros negociamos y eso es lo que este país necesita. Otros negocian sueldos. Por eso me siento tan orgulloso de poner en mi currículum en el ayuntamiento que en los 25 años de concejal no ha cobrado nunca sueldo, nunca. Y hemos tenido muchas oportunidades de hacerlo. Se nos ha ofrecido muchas veces. Con folio en blanco, como decía Hugo Chávez, con la verdad, ni temo, ni engaño. Y como hay testigos, lo podemos decir claramente. Pero nosotros lo que negociamos es que, mientras otros querían dar una comida, nosotros conseguimos que se dieran 3. Mientras unos querían que fuera de lunes a viernes, nosotros decíamos que los niños también comen los sábados, los domingos y los festivos. Y eso es lo que nosotros negociamos. Y ese es el plan de emergencia social que creemos necesario para nuestro país. En esa situación se hace imprescindible que todas las administraciones tengan como principal preocupación las personas, los servicios públicos, la creación de empleo, más servicios públicos esenciales y acabar y combatir la pobreza. También desde el ayuntamiento, donde nos hemos encontrado, lo que nos hemos encontrado es una mentira tras otra mentira y un incumplimiento tras otro incumplimiento del propio programa electoral de Izquierda Unida. El Ayuntamiento de Aguilar ha recibido en 2020 más dinero en programas y subvenciones que en otros años. Sin embargo, y como decíamos, solo vemos incumplimientos, improvisaciones y ocurrencias diarias de a ver cómo me levanto hoy. UPOA, a pesar de la mayoría absoluta de Izquierda Unida, ha conseguido a través de la negociación directa con el equipo de gobierno que en el año 2021 haya un plan local de 1 millón de euros, a propuesta nuestra, a un gobierno municipal con 10 concejales. Nosotros fuimos quien llevó hace
9 años al Ayuntamiento de Aguilar la creación del Plan Local de Empleo y este año hemos conseguido duplicar a ese gobierno de 10 concejales, le hemos llevado a duplicar el doble la cantidad que se destinaba a Plan Local de Empleo hasta situarlo en 1 millón de euros. Hemos triplicado la cantidad que se le asignaba a la emergencia social, dotándolo con 300.000 euros, además de abrir una línea más porque era necesaria para aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen más necesidad de lo que es la comida o que se les pague la luz. Hemos conseguido el mantenimiento del comedor escolar como línea estratégica, irrenunciable. No hay una razón más grande por la que nosotros podamos tener representación en el ayuntamiento que los niños y niñas de nuestro pueblo tengan satisfechas sus necesidades. La primera, la de comer. Hemos conseguido ayuda directa a las pymes, a los autónomos y a los feriantes por la misma cantidad que el año pasado dio el plan Córdoba 10, perdón. ¿Por qué? Pues porque entendemos que son uno de los sectores que también están siendo afectados por esta pandemia. Hemos conseguido arrancárselo, triplicar también el dinero que se le daba a las asociaciones para la realización de sus proyectos. Todo esto hemos conseguido arrancárselo a la alcaldesa a propuesta de UPOA en la negociación del presupuesto del 2021. Sin embargo, esta alcaldesa ha conseguido lo que nunca creíamos que se podía hacer, que es superar a peor la gestión económica que ha hecho en las diferentes legislaturas el PSOE. Por primera vez, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, con la alcaldesa al mando, ha incumplido el techo de gasto en el Ayuntamiento. Esto no lo hizo nunca el PSOE, a pesar de sus malísimas y nefastas gestiones económicas. Aguilar se ha escapado de tener un plan económico financiero que nos llevaría 2022-2023 a subir impuestos y bajar servicios por obligación, por ley, por este incumplimiento del techo de gasto, porque el gobierno para el año 2021 ha eliminado el techo de gasto. Eso es lo que nos ha salvado, pero la gestión económica sigue ahí, peor que las que hacía el PSOE. Para 2021, el gobierno permite que los ayuntamientos gasten los remanentes de tesorería de los que ya estáis acostumbrados a oír. Es decir, que el ayuntamiento gaste los ahorros que en todos estos años de atrás no se le ha permitido gastar por las leyes y por los pactos a los que el PP y el PSOE llegaron, con ese cambio de la Constitución en el 2011. De los 14 millones de euros que el Ayuntamiento de Aguilar tiene ahorrados, creemos, porque nunca conseguimos una cifra exacta, unas veces son 9,5 millones, otras veces eso se convierte en 12, ahora vamos por 14, no sabemos cómo eso terminará. Nos vamos a gastar alrededor de 7,5 millones porque el Ayuntamiento tiene que quedarse con liquidez, cosa que entendemos razonable. Pero es imposible saber exactamente las cifras porque lo ocultan la información, ya no al pueblo, a los propios grupos municipales. La alcaldesa nos pidió a todos los grupos que hiciéramos propuestas para en qué gastamos ese dinero. Evidentemente, UPOA hemos hecho esas propuestas, los primeros. En una reunión nosotros hemos hecho todas las propuestas, los grupos municipales también. ¿Quién no la ha hecho? Izquierda Unida. Es el único partido que no ha puesto sus propuestas sobre la mesa. El resto la hemos puesto todo. La cogerán, no la cogerán, pero lo hemos puesto sobre la mesa. ¿Quién no la ha puesto? Izquierda Unida. ¿Se lo hemos pedido? Sí. ¿La han puesto? No. No lo ponen. En una reunión se nos pidió dar una propuesta y ellos hicieron unas propuestas verbales
pero luego viene a pleno otras muy diferentes. Es decir, van cambiando conforme van cambiando los días, dependiendo del pie con que se levantan. Veamos brevemente, para no cansaros mucho, qué decía la alcaldesa en su programa y qué ha hecho y qué va a hacer con estos 7,5 millones. Decía, el programa de Izquierda Unida de las elecciones municipales está colgado en su página y también en la nuestra, para que lo podáis ver, para que se pueda ver. Decía este programa: se ha comenzado estableciendo el objetivo a corto y medio plazo, sabiendo que es necesario que el desarrollo de los mismos debe ser continuado en el tiempo y, por tanto, consensuado con todas las fuerzas políticas, para que gobierne quien gobierne, no se den paso atrás como ha venido ocurriendo en las pasadas legislaturas. Este ha sido el principal motivo por qué Aguilar está en retroceso respecto a los pueblos vecinos. Uno de nuestros compromisos es el consenso. Es decir, Carmen Flores decía que este pueblo ha retrocedido porque gobierne quien gobierne, se tiene que llegar a un consenso. Y Carmen Flores ha conseguido que sus propuestas no tengan el apoyo de ningún partido. No consenso, el apoyo de ningún partido. Y por tanto, según sus palabras, este pueblo irá en retroceso. Porque a lo que apelaba, que era el consenso, y lo que quería y prometía, que era el consenso, ese no se va a dar. Y no se va a dar porque sus propuestas no son viables. En lo que se quiere gastar dinero no es las prioridades que tiene el pueblo de Aguilar, a las que ahora me voy a referir. Decía también, otro pilar de nuestro programa es la democracia participativa. La única manera de que no haya un distanciamiento entre la gente y la política. La verdadera democracia solo es posible desde el acceso en igualdad a la información y desde la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Repito, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. ¿Puede haber una decisión más importante de en qué el pueblo de Aguilar gasta su ahorro 7,5 millones de euros? ¿Puede haber una decisión más importante que esa? Pues bien, a pesar de que UPOA lo primero que hacemos es pedirle que si nos vamos a gastar 7,5 millones de los aguilarenses, se consulte a los aguilarenses en qué queremos gastarnos unilateralmente, sin contar ni siquiera con los grupos municipales y mucho menos con las asociaciones de ciudadanía, se van a gastar dinero solo en lo que, ya no digo ni siquiera el grupo de Izquierda Unida, mucho menos el partido de Izquierda Unida, solo en lo que la alcaldesa quiere. Compañeros y compañeras, este pueblo tiene necesidades que cubrir y no lo hacía porque no había voluntad política y no lo hacía porque faltaba dinero. Ahora solamente tenemos lo segundo, el dinero, pero falta la voluntad política. Con prioridad y poniendo la ciudadanía en primer lugar, como decíamos antes, es como Unidad Popular de Aguilar, UPOA, hemos hecho nuestras propuestas. ¿Acaso no se podía acabar con ese dinero la primera fase del parque agroalimentario y poner en valor ese parque y situarlo como parque logístico, aprovechando su estratégica situación geográfica? ¿Lo llevaba la alcaldesa en su programa? Sí. ¿Lo va a cumplir? No. Ya nos lo han dicho. No. ¿Acaso no se podía con ese dinero construir la residencia municipal de ancianos o bien fasearla para darle al pueblo de Aguilar uno de los mejores y más urgentes servicios sociales que necesita? ¿Lo llevaba la alcaldesa en su programa? Sí. ¿Lo va a cumplir? No. Ya ha dicho que no. Nosotros se lo hemos propuesto, pero ya ha dicho que no. Tiene Aguilar una pensión mínima de alrededor de 630 euros. ¿Podemos pagar 1.800 euros el que sea dependiente por tener un sitio en la residencia de ancianos privada? Seguimos en la línea de la privatización del PSOE.
Cuando tenemos la oportunidad, cuando era oposición, ¿os acordáis de la pancarta que había en el cerro? Que duró hasta el primer día en que Carmen Flores fue alcaldesa, de pronto desapareció. Queremos una residencia de ancianos. De pronto desapareció. Cuando eran oposición, querían residencia de ancianos. Cuando gobiernan y tienen dinero, dicen que no. En su programa, el primer objetivo. ¿Hay grupos que solo hemos propuesto? Sí, nosotros. La segunda, porque lo primero era el parque agroalimentario, que han dicho no. No. ¿Acaso con ese dinero? Sin embargo, hay que decir que rescatan Izquierda Unida en su política privatizadora, de la que es garante Carmen Flores. En su primera etapa lo privatizó todo. Rescatan un plan, un proyecto del PSOE de 2018, que en vez de construir la residencia municipal de ancianos, lo que construye en el Teatro Español es una especie de viviendas tuteladas para personas mayores, que no sabemos ni lo que es, pero que seguramente no consiste en dar plazas públicas a las personas mayores. ¿Se podía aumentar las ayudas directas con este dinero a los autónomos, comercios y feriantes? Claro que sí. ¿Lo llevaba la alcaldesa en su programa? Claro que sí. ¿Lo va a cumplir? No. No, ya no ha dicho que no. ¿Acaso no se podía aumentar el dinero destinado al Plan Local de Empleo y a la emergencia social, cuando vemos que este pueblo tiene ahora más parados que en el 2012, que en el 2008? Tenemos más parados y paradas. ¿Acaso el principal objetivo no debe de ser crear empleo? Le hemos dicho que invierta, en vez de 1 millón, aumentar ese dinero en esas partidas. ¿Qué no ha dicho? ¿Que no? ¿Lo llevaba en su programa? Sí, pero ya nos ha dicho que no. ¿Acaso no se podía abrir una bolsa de empleo juvenil con esta importante cantidad de dinero? El paro juvenil en nuestro pueblo ronda el 60%. Nuestros jóvenes, nuestros hijos e hijas se tienen que ir de Aguilar a trabajar fuera porque aquí no hay futuro. ¿Acaso no podíamos invertir en el futuro de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes? ¿Qué ha dicho? Que no. ¿Lo llevaba en su programa? Sí, lo podéis ver y contemplar cuando queráis. ¿Acaso no se podría con ese dinero remunicipalizar los servicios públicos privatizados, muchos de ellos por ella, rescatarlos? ¿Qué decía en su programa? Municipalizar los servicios, que es una característica propia de la izquierda. Quien privatiza es la derecha porque no cree en lo público, porque quien paga manda. Le hemos dicho que remunicipalice el servicio, que ha dicho que no. ¿Lo llevaba en su programa? Sí, lo podéis contemplar. Es un engaño tras otro. ¿Acaso no podía construir el puente o acceso al camino del Malpica que tantas veces hemos reivindicado? La construcción de un polígono urbano, que tengamos donde poder construir una vivienda que no sea ilegal. La ejecución de los planes parciales que legalizaran las parcelaciones irregulares y que dotara de servicios municipales todas estas zonas. La puesta en marcha de huertos sociales, la construcción de una estación de autobuses, no la colocación de 2 marquesinas en el barrio bajo, una estación de autobuses como los tiene la mayoría de los pueblos de alrededor de Aguilar de la Frontera. ¿Lo llevaba todo esto la alcaldesa en su programa? Sí. ¿Qué nos ha dicho cuando se lo hemos propuesto? Que no. No hacen nada de esto. Y además ni siquiera lo tiene en cuenta cuando, entre otros, UPOA se lo proponemos. Y lo que le estamos proponiendo no es que cumpla el programa de nosotros, sino que cumpla su programa, porque todo esto lo llevaba en su programa. Por eso decía que lo que hacía falta era la voluntad política, porque el dinero está. En 2020 vino más dinero que nunca al Ayuntamiento de Aguilar, y ahora podemos gastarnos los ahorros. Mínimo 7,5 millones de euros, más los 8 que tiene el presupuesto en el año 2021, más todas las subvenciones y programas que vengan. Una cantidad inmensa de dinero que no sabemos todavía en qué se va a gastar, pero desde luego en situaciones y en gasto prioritario para la clase obrera, no. Ahí no se va a gastar. Esta alcaldesa está muy lejos de las necesidades del conjunto de la ciudadanía. Ni ha estado, ni está
y con toda seguridad no estará en la defensa diaria de nuestros derechos, de nuestro futuro. Decía, algunos de vosotros y vosotras lo recordaréis, que venía con una tienda de campaña dispuesta a colocarla ante cualquier administración para defender los derechos de Aguilar de la Frontera. Nosotros dudamos que tenga tienda de campaña. No solamente no la ha puesto, sino que dudamos que la tenga. El ejemplo más claro de ello es cómo ha dejado tirado y ha engañado al pueblo de Aguilar con el tema de la ambulancia. Cómo ha reculado, cómo no ha querido movilizar a este pueblo para defender un servicio que teníamos desde hace más de 30 años y que ya no tenemos y que no ha movido un dedo. Cuando quiera, desde aquí le decimos que nosotros sí tenemos tienda de campaña y la ponemos donde quiera para defender al pueblo de Aguilar, como ya hicimos proponiéndole que hiciera una plataforma, movilizando a las asociaciones, y lo que hizo fue desmovilizar. Aguilar es el único pueblo en toda España que ha hecho una concentración por invitación. Decía que tenía que ser una movilización elegante, de esas de Sálvame de Luz o algo de eso. Elegante tenía que ser. Esa elegancia nos llegó a no tener ni un tercio de la plaza de San José movilizada, cuando todos los aguilarenses vamos a sufrir que en vez de 2 ambulancias vamos a tener una. Ese es el problema, y nos ha engañado a todos y a todas. En los próximos días, desde luego, UPOA va a retomar el tema de la ambulancia y hablaremos de este tema. Para terminar, y no cansaros más, compañeros y compañeras, por todo esto, este 1 de mayo de 2021, 132 años después, no han cambiado nuestras reivindicaciones. Reivindicamos nuestros derechos como clase. Pedimos unidad a los trabajadores y trabajadoras. Pedimos que se cumpla todo lo que se prometen al pueblo en campañas electorales. Si este 1 de mayo, en vez de estar a los que estamos aquí, estuvieran aquí 1000 personas, no jugarían con nuestros derechos y no nos quitarían nuestros derechos como lo hacen. Pero habemos quienes tenemos conciencia de clase. Ni nos rendimos ni nos vendemos. Por eso estaremos aquí cada 1 de mayo a defender los derechos y los intereses de la clase obrera. Pedimos hacer frente al fascismo. Al fascismo ni se le respeta, viendo y organizando a los fascistas en nuestro pueblo. ¿Y quién le está dando cobertura? ¿Quién está detrás de todo eso? Y advertimos que en UPOA y en el PSPA, en el Partido Comunista de los Pueblos de España y el Partido Comunista del Pueblo Andaluz, y su juventud tendrá a sus adversarios más contundentes. Pedimos la unidad de todos los antifascistas. Tenemos la obligación de recordar nuestra historia, porque quien olvida su historia está condenada a repetirla. La oligarquía, el gran capital, la burguesía, cada vez que se ve en retroceso y necesita recortar derechos, saca al fascismo de paseo. Por eso hay que pararlo. Parar el fascismo en este momento significa defender con más ansias aún los derechos de la clase obrera. Nos quieren esclavos, sin derechos, en las cárceles por opinar, con leyes represivas, patriarcales, homófobas. Ni queremos el fascismo en elecciones, ni los queremos fuera de las elecciones. Tienen y deben de ser ilegalizados, porque no representan nada más que el odio, la violencia, la represión y todo lo que ellos encubren. En este sentido, Unidad Popular de Aguilar y el Partido Comunista del Pueblo Andaluz y su juventud pondremos en marcha la organización del antifascismo en nuestro pueblo como elemento de defensa democrática de nuestro país. Una vez más nos reafirmamos los convocantes de esta concentración
en que luchamos por una sociedad diferente, en donde desaparezca la explotación del hombre por el hombre y en donde nunca más la clase obrera sea engañada. Y esto, compañeros y compañeras, solo es posible fuera del capitalismo, solo es posible en una sociedad socialista. La lucha obrera, compañeros y compañeras, no se confina. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la clase obrera! Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que nos guía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que nos guía, esta tierra que es del amo. La remo con mi sudor, la trabajo con mis manos. La remo con mi sudor, la trabajo con